Hoy en el frasco. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a advertir a Irán en medio de las protestas que ya cumplen 2 semanas. Una mezquita fue incendiada ayer en la ciudad de Teherán, en Irán. Esto durante las protestas más generalizadas registradas en ese país en varios años. Reza Pahlavi ha instado a los ciudadanos a deponer del poder a los clérigos chiitas para volver al país como monarca y ha hecho un llamado al gobierno de Donald Trump para tomar cartas en el asunto. Todos esperamos que la nación persa sea liberada y ese día llegará. Israel e Irán volverán a ser socios. Destruir bienes públicos no es una señal de protesta, sino una indicación de estar del lado del enemigo. Trump amenaza con una respuesta muy dura si hay muerte de manifestantes. En Estados Unidos, un agente de ICE mató a tiros a una ciudadana estadounidense identificada como Renee Good, de 37 años. En mi opinión, creo que esta mujer es una víctima de la ideología de izquierda. Y como no podía ser de otra manera, se responde con violencia contra ciudadanos de Minneapolis que protestan ante el asesinato de una ciudadana inocente. Mientras tanto, los engaños sobre Venezuela comienzan a salir a la luz. ¿Quién es? Los cárteles de los soles. El Cártel de los Soles es una organización narcocriminal, narcoterrorista. El Departamento de Justicia retira la afirmación de que el Cártel de los Soles de Venezuela es un grupo real. Claro, bueno, esto es Estaría ser un verdadero bochorno, ¿no? Un bochorno por completo. Verdad. Pensé que solo querían llevar democracia y liberar a Venezuela de Maduro. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country. Hablaremos de todo esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo la hipocresía de arrogantes en decadencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. El brutal ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro dejó al desnudo esa narrativa que a lo largo de los años tantos medios se esforzaron por cimentar en su rol de repetidoras de la Casa Blanca. Por ejemplo, la crisis de Venezuela y el ocaso de una democracia. El plan de Maduro para perpetuar su dictadura. Venezuela por la libertad. Esos medios que llenaron sus páginas y redes hablando de ocaso, de democracia, de dictadura perpetua o de libertad, ahora quedan en ridículo cuando tratan de seguir sosteniendo ese discurso mientras Trump se sincera y admite por qué hizo lo que hizo. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country. Pensé que solo querían llevar democracia y liberar a Venezuela de Maduro. Pero creer que fueron a rescatar a Venezuela es ser peligrosamente ingenuo. Quizás algunos distraídos puedan ser ingenuos, pero los medios que cubrieron el saqueo occidental a Irak y luego el saqueo a Libia pueden serlo. Y también quedaron expuestos con otra de las farsas del tío Sam. Infobae, Cártel de los Soles, el grupo narco al que Maduro se volcó por completo para mantenerse en el poder. ¿Quién es? Los cárteles de los soles. El Cártel de los Soles es una organización narcocriminal, narcoterrorista. El Departamento de Justicia retira la afirmación de que el Cártel de los Soles de Venezuela es un grupo real. Claro, bueno, esto es Estaría ser un verdadero bochorno, ¿no? Un bochorno esto, por completo. Bueno, pero si lo de Washington y sus medios taquigráficos fue un bochorno, ¿cómo podríamos definir al gobierno de Javier Milei, que en su afán de pertenecer a Trump fue aún más lejos? Mucha atención. Hace unos minutos el gobierno de Argentina declaró organización terrorista al Cártel de los Soles, que según Estados Unidos es liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El presidente Milei compartió la medida en redes con un breve mensaje: del lado correcto de la vida. Sí, del lado correcto en el planeta donde debe habitar el perro que le da consejos de gobierno. Pero atención, no vaya a creer que allí se termina toda la cuota de humillación de los aduladores de Trump. No. Did you at any point offer to give him the Nobel Peace Prize? Did that actually happen? Well, it hasn't happened yet, but I certainly would love to be able to personally tell him that we believe the Venezuelan people, because this is a prize of the Venezuelan people, certainly want to give it to him and share it with him. La ya desechada María Corina parece estar en esa primera etapa del duelo, negación. Incluso la devaluada Fundación Nobel rechazó su idea, pero aunque ustedes no lo crean, por más patético que suene, Trump ya se ubica en la última etapa del duelo.
aceptación. Do you have any plans to meet with her? And would you accept the Nobel Prize she wants to hand to you? Well, I understand she's coming in next week sometime. And I look forward to saying hello to her. And I've heard that she wants to do that. That would be a great honor. Ahora todo esto tiene que ver con la megalomanía de un Trump que no está precisamente en su mejor momento puertas adentro y mucho menos con los crímenes que comete su predilecta policía antimigrantes. La ICE de Trump suma un nuevo asesinato en Minneapolis. Y hablando precisamente de lo ocurrido en Minneapolis, en Estados Unidos, un agente de ICE mató a tiros a una ciudadana estadounidense identificada como Renee Good, de 37 años. Dicen que supuestamente intentó atropellarles, pero el vídeo grabado por un testigo muestra algo muy distinto. Míralo con atención. Las ruedas del coche estaban giradas en dirección contraria al asesino. 3 tiros en la cabeza. Si este crimen lo hubiese cometido la fuerza de un país enfrentada a Washington, sería tildada de inmediato de milicia del régimen o algo similar. Pero el vicepresidente estadounidense fue más lejos y culpó del asesinato a la izquierda. Sí, ya creen que ese mote les sirve para todo. Tras el asesinato a sangre fría, el gobierno de Estados Unidos no anunció una investigación ni pidió responsabilidades. Hizo justo lo contrario, mintió para inculpar a la víctima y blindó al verdugo. Y atención al vicepresidente J.D. Vance. That's a federal issue. That guy is protected by absolute immunity. Este hombre está protegido por absoluta inmunidad. He was doing his job. Él estaba haciendo su trabajo. En mi opinión, creo que esta mujer es una víctima de la ideología de izquierda. ¿Por qué una mujer decidiría acelerar su coche delante de los agentes de la ley en este país? Tienes que haber tenido algún tipo de lavado de cerebro, algún tipo de intoxicación doctrinaria para hacer eso. Increíble. Lógicamente ese discurso fue para peor y se desataron masivas protestas en los Estados Unidos. ¿Y cómo respondió el gobierno del país de la libertad, la democracia y los derechos humanos? Reprimiendo. Y como no podía ser de otra manera, se responde con violencia contra ciudadanos de Minneapolis que protestan ante el asesinato de una ciudadana inocente. Ahí vemos como los agentes de Trump en Minneapolis golpean a mujeres que protestan por el asesinato, el faro de la libertad. En Chicago, una abuela protestó contra las fuerzas ICE de Trump intentando bloquear el camino. Vean cómo los valientes soldados la agreden, la tiran al piso y finalmente la detienen. Democracia pura. Así tratan los matones del ICE de Trump a los que se manifiestan en Estados Unidos. Y dice Trump que le preocupan los vándalos que se manifiestan por órdenes de él en Irán. Aplicando la lógica de Trump, potencias extranjeras deberían invadir la Casa Blanca y secuestrarlo para juzgarlo, porque encima, luego de que su policía asesinara a una estadounidense y reprimiera a muchos de los que protestaron, este tipo se cree con la potestad de amenazar a Irán. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a advertir a Irán en medio de las protestas que ya cumplen 2 semanas. Trump amenaza con una respuesta muy dura si hay muerte de manifestantes. Trump dijo que si Irán mataba a algún manifestante debería haber un cambio de régimen en Irán. Ahora ICE acaba de hacer eso en Minneapolis. ¿Debería haber un cambio de régimen en los Estados Unidos? Protestas en Irán originadas en las dificultades económicas que, si nos dejamos llevar por la prensa hegemónica, parecieran solo manifestaciones populares y pacíficas que son brutalmente reprimidas por el régimen. Veamos. Levantamiento popular en Irán. Las protestas en Irán desafían al régimen pese a la dura represión. El pueblo iraní desafía la censura y sale a las calles contra la República Islámica. Si todo fuera tan genuino, ¿por qué de inmediato comenzaron a difundir en las redes videos de otros lugares y momentos como si fuese Irán? ¿Será que se buscó crear una sensación de caos generalizado? A través de hashtags, clips manipulados y reels en redes sociales, compartieron contenido que no coincidía con la atmósfera que se vivía dentro del mercado más grande y bullicioso de Teherán. Por ejemplo, vean lo que denuncia nada menos que la BBC, un medio que no podría ser catalogado como pro-iraní ni mucho menos. Esta imagen de la ciudad iraní de Hamadán muestra un vehículo policial con cañón de agua rociando a los manifestantes en la calle. En la versión manipulada por inteligencia artificial, se ve a un oficial de policía rociando a los 2 hombres directamente desde una manguera a corta distancia. Y allí vemos la imagen real y la imagen con inteligencia artificial. Un poquito se nota. Sin embargo, agencias internacionales como Presenza lo presentaron como verídico sin chequear nada. Pero a que no saben quién difundió esa burda manipulación, la respuesta no los sorprenderá.
Una imagen compartida ayer por la cuenta persa del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en X parece mostrar a un policía rociando agua a 2 hombres que se encontraban cerca. O sea, veloces para generar imágenes falsas a fin de alimentar su narrativa de un régimen dictatorial y represivo, pero negados para difundir lo que sí hicieron esos supuestos manifestantes populares. Alborotadores lanzan cócteles Molotov a niños en una mezquita en la ciudad iraní de Sabzevar, incendiando el edificio. Protestas en Irán. Reportes indican que varios edificios gubernamentales y de seguridad en partes de Teherán, Shiraz y Karaj se encuentran incendiándose. Entonces no son manifestantes, son terroristas y no son incendios. Están atacando edificios públicos. Tan populares son las protestas que hasta mezquitas fueron atacadas en un país donde la inmensa mayoría es musulmana. Como que algo no cuadra, ¿verdad? Una mezquita fue incendiada ayer en la ciudad de Teherán, en Irán. Esto durante las protestas más generalizadas registradas en ese país en varios años. Ningún iraní, por muy ateo que sea, se pondría a quemar mezquitas. Y por si quedaban dudas de que esos turbulentos no protestan, sino que buscan incendiar Irán, vean lo que hicieron y que los medios que dicen estar tan preocupados por el pueblo de Irán se olvidaron de mostrar. آخرین عکس به یادگار پدر در کنار ملینا تولد 3 سالگیش بود. پدر روایت می‌کند از آنچه شب گذشته تروریست‌های مسلح در جریان آشوب‌های خیابانی در شهر کرمانشاه فرزندش را آسمانی کردند. ما زمانی که منزل زدیم بیرون به سمت داروخانه رفتم برای بچه دیگم شیر خشک و برای شربت سرماخوردگی بخرم. وقتی که رفتم دیدم اینجور مردم شلوغه. ماشینمو پارک کردم آمدم به سمت کوچه برم به سمت داروخانه. یه دفعه دیدم من پشت به بچه‌م افتاد. ¿Estos son manifestantes genuinos y pacíficos? ¿Será que cierto régimen que sigue cometiendo un infanticidio en Gaza se quedó con la sangre en el ojo por haber sido vulnerado tras la respuesta del año pasado? Funcionarios de seguridad en Teherán anunciaron el arresto de un agente del Mossad que operaba de forma encubierta entre los alborotadores. Por supuesto que desde el régimen de Israel de inmediato salieron a despegarse. ¿Cómo? Ah, no. Bueno, ya ni lo disimulan. Funcionarios israelíes expresan su apoyo a las protestas en Irán. La cuenta en farsi del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en X pareció apoyar las masivas protestas en Irán. Sí, la misma cuenta que difundió esa imagen manipulada con inteligencia artificial. Falta que Netanyahu ahora salga a decir que se preocupa por el pueblo al que bombardeó hace 7 meses atrás. Sí. Israel está observando de cerca lo que está pasando en Irán. Manifestaciones por la libertad por todo el país. El pueblo de Israel, el mundo entero, se maravilla ante el heroísmo, la grandeza de los ciudadanos de Irán. Israel apoya su lucha por la libertad, condena enérgicamente las masacres, el asesinato en masa de civiles inocentes. Sí, el tipo que asesinó a miles y miles de civiles palestinos, libaneses, iraníes, sirios, yemeníes y cataríes quiere hacerle creer al mundo que le preocupan los civiles en Irán. Y el colmo es que digan querer libertad para Irán mientras impulsan el regreso de una monarquía opresora. Reza Pahlavi ha instado a los ciudadanos a deponer del poder a los clérigos chiitas para volver al país como monarca y ha hecho un llamado al gobierno de Donald Trump para tomar cartas en el asunto. Todos esperamos que la nación persa sea liberada y ese día llegará. Israel e Irán volverán a ser socios. Si te preguntas sobre las protestas que están ocurriendo en Irán, quién las respalda y las alimenta, con qué propósito y por qué Trump amenaza con atacar a Irán justo después de la visita de Netanyahu a la Casa Blanca para instalar al títere de Israel, Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último Shah de Irán. Y a que no se imaginan quién apoya a Reza Pahlavi. Sí, la depreciada Nobel de la Paz, otra aliada de Netanyahu que promovió la invasión contra Venezuela. Porque sí, todo está conectado con todo. Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. María Corina Machado escribió en X: mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles. Han estado sometidos durante años por parte de un régimen autoritario, un régimen que se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela. Pero un usuario dejó expuesta a la opositora venezolana. A ver, María Corina, ahora un posteo a favor del valiente pueblo de Minneapolis contra los asesinatos de la policía de Trump. Por su parte, el periodista irlandés Chai Bowes expone: el hijo mayor del último Shah de Irán, Reza Pahlavi, defendió en la BBC los ataques israelíes contra su propio país, tal como lo hizo María Corina Machado en Venezuela.
Bueno, muy bien. Y para hablar de ese tema tenemos el gusto de tener del otro lado a Tadeo Castiglione, periodista, experto en relaciones internacionales y en análisis de conflictos. Tadeo, bienvenido al Frasco. Muchísimas gracias, estimado Mariano. Un enorme placer estar aquí con ustedes y bueno, compartir análisis siempre es bueno. Bueno, Tadeo, vamos a comenzar hablando de esto que estábamos viendo, ¿no? Por un lado vemos a María Corina Machado, que apoya las manifestaciones en Irán, al hijo del Shah, Reza Pahlavi, que también, y lo que tienen en común es que tanto María Corina Machado como él celebraron de alguna manera los bombardeos o los ataques a sus propios países, ¿no? ¿Ves allí algún punto en común? Bueno, es parte de un mismo escenario, dos personas que han anhelado el poder desde siempre, dos partes que se han criado en la oligarquía, en el poder, tanto Pahlavi con su padre en la opresión del pueblo iraní y María Corina Machado criada en las altas estructuras de la crème de la alcurnia de la oligarquía venezolana y personas que fueron criadas desde niños diciéndole y apapachándolo de alguna manera, diciendo ustedes van a ser los próximos dirigentes, los próximos líderes de su país y demás, pero que son dos personas totalmente apátridas, es decir, en este término de que no tienen un sentido de amor por su país, y esto se ve claramente reflejado en los hechos. Ese análisis, ese tweet es totalmente claro respecto a cada uno apoyando en la opresión y estar en contra y atentar en contra de su pueblo, apoyar hechos de violencia, llamado a la intervención, llamado a la invasión, bombardeos. Bueno, es parte de también un hilo conductor que representa y demuestra cabalmente de que estas personas no únicamente tienen una gran desconexión de la realidad y una gran desconexión con su pueblo, sino que no representan en absoluto ningún interés a favor de su pueblo, sino que únicamente responden a intereses extranjeros, a personas que lo financian y que son los verdaderos titiriteros detrás de ambos personajes, que son igual de lamentables para sus pueblos estas dos personas. Todavía hemos visto, además en este mismo sentido, ¿no?, que Netanyahu, a pocas horas de brindar y de recibir el año con Trump, celebró los bombardeos y el secuestro de Maduro en Venezuela, pero además también celebra estas protestas muy violentas, ¿no?, con exponentes alborotadores y demás en Irán, que recuerda también un poco quizás a las guarimbas, ¿no? ¿Crees que está relacionado esto? Totalmente, y es aún más terrible. No únicamente celebró el secuestro del presidente Nicolás Maduro y apoya las protestas, sino que el día 29 de diciembre, antes del cierre de fin de año, Netanyahu en Mar-a-Lago, en la mansión de Donald Trump, advirtió y lanzó algo en contra de los dos países antes de que sucedan todos los hechos que son claramente comunicacionales. Dijo que Venezuela había que acabar con la revolución bolivariana por lo que representaba en apoyo al eje de la resistencia, en apoyo al pueblo de Palestina, a la opresión que sufren las personas en la franja de Gaza en medio de la campaña genocida de la entidad sionista en contra de ellos, y a la misma vez habló en contra de Irán. Y es muy interesante para que tengamos en cuenta cuando hablamos de hechos y acontecimientos internacionales que ningún hecho es desconexo con los otros. Hay muchos factores en común y vamos a verlo con esta persona, con Netanyahu, pero es sumamente llamativo que haya tocado y mencionado únicamente esos dos países y posteriormente hayan sucedido cosas en los dos países, lo cual también habla sobre la estructura de poder y a quién responde de alguna u otra manera finalmente Donald Trump, que por ahí habla en el paladín de la libertad, pero parece que está mucho más atado a ciertas políticas y a ciertas predisposiciones que lo que simula con su gran boca. Ahora bien, hay una gran coincidencia, son los mismos factores de no únicamente de desestabilización en Venezuela con las guarimbas o estos hechos de violencia en Irán, sino que parte del manual de Jim Sharp de llevar la democracia a los diferentes países, revoluciones de colores, hacer pasar un reclamo legítimo del pueblo iraní, como era estas quejas por la situación económica, que en todo momento fueron quejas que el gobierno aceptó como legítimas, que se tomaron medidas para subsanarlas, incluso con el coste político que conllevaba para el gobierno del presidente Pezeshkian, y a la misma vez
se aupan de reclamos legítimos de la sociedad que sufre a través de un bloqueo, es decir, la situación de crisis económica en Venezuela como la situación en Irán es a raíz de un bloqueo económico y de una, vamos a decirlo, una conspiración, que no es una teoría de conspiración, porque a las pruebas nos podemos remitir, que es que Estados Unidos, que el eje occidental buscan el cambio de gobierno en estos dos países, como en otros países también que sufren las mismas dificultades. Entonces vemos que es un hilo conductor del manual de la CIA para cambio de gobierno, las revoluciones de colores, y que han sido neutralizados en Venezuela a través de la conciencia, la movilización popular y la actuación también de la Fuerza de Seguridad. Y en Irán exactamente lo mismo. Vimos una gran movilización de masa popular respaldando la revolución islámica, respaldando al pueblo, y con el pueblo en las calles se neutraliza todo tipo de conspiración que se arme, pero también con la aplicación de la justicia y la justa retribución a través de las fuerzas de seguridad que tanto en Irán como en Venezuela han aplacado y neutralizado de manera efectiva todos estos hechos violentos. Y creo que conviene y que tengamos recalcar que estamos delante de hechos violentos. Las manifestaciones pacíficas no son reprimidas, lo que son reprimidos son todos los intentos que se buscan deliberados de generar caos, de generar zozobra y miedo en la sociedad para justificar, que es parte del escenario, también una intervención extranjera en los países. Así es, Tadeo, también lo que hemos visto, digamos, una vez más, ¿no? Esta doble moral de Trump, ¿no? Porque mientras amenaza a Irán, habla de si van a hacer esto en las manifestaciones y demás, y le estalla realmente, bueno, un crimen que se ha viralizado en todo el mundo, ¿no? De su policía anti-inmigrantes. ¿Cómo ves esto que ha sucedido, las manifestaciones que se están dando en Estados Unidos? No, incluso esto es parte de la hipocresía total. Imaginemos que haya sido el ayatollah Ali Khamenei que salga por Twitter a premiar a un efectivo de la Guardia Revolucionaria de Irán por haber tiroteado a una manifestante pacífica. Bueno, no sucedió eso en Irán. Hubieran puesto el grito en el cielo y hubiera sido noticia en todos los medios mainstream, la tiranía en Irán y bla, bla, bla. Sucedió en Estados Unidos. El asesinato a sangre fría por parte de los efectivos de la Policía de Migraciones, que por cierto son policías que están rompiendo el derecho constitucional, incluso interno en Estados Unidos, y una persecución desatada en contra de los migrantes, desata estas protestas legítimas en contra de un asesinato más en Estados Unidos, un Estados Unidos que es un Estados Unidos de la violencia. ¿Cuántas miles de vidas se pierden al año en Estados Unidos a través de los tiroteos y a través de la fuerza policial? Lógicamente demuestra en gran manera la hipocresía de lo que es Estados Unidos, que, vamos a decirlo, representa de alguna u otra manera todo esto que está mal, porque verdaderamente Donald Trump se ha caracterizado a lo largo de su presidencia por ser una persona deshonesta, una persona mentirosa, una persona hipócrita y que poco le importa la vida humana, ya sea interna en su país o externa en los otros países. Únicamente él ve en todas estas circunstancias una manera de capitalizar o de obtener un mayor capital político que justifique también todas sus locuras e irracionalidades a los cuales, bueno, lamentablemente mediáticamente ya nos tiene acostumbrados con sus discursos grandilocuentes y con todas las expresiones por fuera de la realidad, tanto para su pueblo en Estados Unidos como para el mundo en su conjunto. Tadeo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en El Frasco. Muchísimas gracias a ustedes y a total disposición. Hasta siempre. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet, una frase del pasado que nos va a hacer pensar mucho en todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Presten atención. La hipocresía es el colmo de todas las maldades, del dramaturgo Molière. Ya se sacaron esa careta inverosímil. No les importa ni la democracia ni la libertad, ni en Venezuela, ni en Irán, ni en ningún lado. Solo buscan imponer a sus títeres a punta de bombas para rapiñar los recursos naturales de naciones que no se doblegan ante ellos. La pregunta es, ¿quedarán impunes? Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias.
es una víctima de la ideología de izquierda.